No podemos intentar entender la Navidad en Aragón sin su paisaje de sabores o sin la manera en que nuestra tierra, nuestro clima, nuestra tradición y nuestras propias manos se fusionan en cada plato. La gastronomía festiva no es un simple compendio de recetas, sino un mapa de memoria que une generaciones a través de la preparación, el ritual y el disfrute colectivo. Cada alimento cuenta una historia a la que debemos poner delicada atención, y es que aquí en Aragón comer es celebrar y celebrar es recordar. La colación, las hogueras, las mesas familiares rebosantes de alimentos no son solo comidas, sino que son actos que consolidan vínculos identificatorios de cada comunidad. Es muy importante ver que hablamos de una red inmensa de prácticas comestibles que unen paisaje, memoria y celebración, todas ellas muy presentes en un mismo concepto, el del alimento como vehículo de identidad, parentesco, abundancia compartida y pertenencia al tiempo festivo. Pero, ¿de qué productos hablamos? Pues bien, vamos a verlos. Para empezar, en gran parte de Aragón la matacía del cerdo era hasta hace relativamente poco un acontecimiento central dentro del calendario rural, que se llevaba a cabo en otoño o a comienzos de invierno para asegurar provisiones durante los meses fríos. De hecho, aunque ha disminuido como práctica familiar, sigue presente en algunas zonas más reducidas. Y es que de ahí viene la presencia destacada del jamón de Teruel, producto de una tradición que combina clima, salazón y tiempo de curación, y que en Navidad llega a su plenitud de consumo. El jamón no es un lujo, sino el resultado de un año de trabajo y de una economía familiar que se organizaba alrededor del cerdo como fuente de carnes, grasas y embutidos, además de la de ingresos. La longaniza de Graus tiene un papel algo similar, por otra parte. Es un embutido emblemático de la Ribagorza, construido con una mezcla bastante equilibrada de carnes y especias, que rellena la mesa festiva de aromas que no tenemos en otra época del año. Mientras que el cerdo era este rey del invierno, el cordero lechal o el ternasco de Aragón se convirtió con el tiempo en el plato central de muchas mesas navideñas. En municipios donde la ganadería ovina pautaba la vida económica y social, el ternasco representaba esa culminación del cuidado del rebaño, y su presencia en Nochebuena o Navidad suponía un rito de paso hacia 12 meses de prosperidad. Hoy en día el ternasco no es exclusivo de estas fiestas, pues ha traspasado los límites del calendario, pero sigue siendo un plato esperado y celebrado, especialmente en estas cenas familiares de Nochebuena y en estas comidas del 25 de diciembre. Las chiretas, por su parte, unen directamente la carne de cordero con prácticas de aprovechamiento total. Son tripas rellenas de arroz y carne cocidas a fuego lento que eran en muchas casas ni más ni menos que la comida de trabajo colectivo tras la matacía u otros momentos de la fiesta rural. Su presencia en Navidad es algo menos común que la del ternasco, que probablemente tengamos más oído, pero aún perdura en comarcas agrícolas donde la comida era acto comunitario y conversación familiar, y todavía lo sigue siendo. Pero hablemos de aquellas verduras traídas por el invierno, porque aunque la carne suele dominar esta escena festiva, también mantienen un lugar esencial en las mesas navideñas aragonesas. El cardo, en particular, aparece repetidamente en las descripciones antiguas de la colación, apañado con bechamel, almendras y ajos o transformado en guisos ricos que compensaban el ayuno de esta vigilia. Otra presencia vegetal muy destacada son las castañas del Moncayo, que funcionaban como dulces espontáneos de temporada que aportaban esa esencia de bosque y tierra al banquete invernal. Solían asarse al fuego de la hoguera o cocerse en calderos que hervían en la plaza, adquiriendo así una textura harinosa y ese sabor dulce que las convertiría en un alimento de estación que solía acompañar caminatas, festivales y rondas navideñas. Y por supuesto, no nos podemos dejar esa parte dulce. Los turrones, las trenzas, los mazapanes y los guirlaches forman el repertorio dulce más emblemático de la Navidad aragonesa, un conjunto de sabores que ha transitado siglos y regiones para consolidarse en las mesas de toda nuestra comunidad. El turrón, de origen medieval y probablemente derivado de la repostería musulmana y judía, tuvo en Aragón variantes propias que reflejan esta riqueza local. Para empezar, el alajú de Tarazona y Borja, que está hecho con miel de romero, pan y nueces, viene de una palabra árabe que significa literalmente como Dios, y otras variantes, como el turrón de Campiel, combinaban mazapán y melocotón, incorporando ingredientes más autóctonos. El guirlache, estrella de esta Navidad aragonesa tradicional que no nos podemos olvidar, se sigue elaborando con almendras enteras caramelizadas en azúcar y miel, un dulce que crujiente y aromático se convirtió en icono de la repostería aragonesa. Los mazapanes, por otra parte, son conocidos en Aragón desde el siglo XV y suponen otra de las piedras angulares de nuestra tradición dulce. Hechos con almendras majadas y azúcar, se moldeaban de varias maneras, algunas de ellas con carácter simbólico o festivo. En Alcañiz era costumbre que el novio le regalase a la novia una anguila de mazapán enroscada y adornada con papeles y plumas de colores, mientras que en Andorra de Teruel los panaderos ofrecían un gallico de mazapán como presente colectivo para Nochebuena. Y a pesar de que tiene un origen mucho más reciente, también tenemos presente la trenza de Almudévar, que consiste en hojaldre trenzado, crujiente por fuera y tierno por dentro, relleno de una crema de yema pastelera con nueces, almendras y pasas maceradas, y un glaseado para un acabado brillante y dulce. Nació derivada de otros dulces centroeuropeos en los años 80, en las manos de una panadería que la familia tolosana regentaba en Almudévar.
En un territorio en el que sabemos que el clima puede ser muy duro en invierno, la fruta también tiene un lugar festivo. El melocotón de Calanda, una denominación icónica del Bajo Aragón, pasaba de alimento fresco de verano a protagonista de conserva, almíbar o relleno dulce en las sobremesas navideñas. Con su presencia en la mesa vemos esa alargada mirada del agricultor que se va preparando el año entero para el día de la fiesta. Y compañeros inevitables de estas comidas son el vino y el cava aragonés, por supuesto. Los vinos del Somontano nos ofrecen estructura, fruta y notas minerales que equilibran carnes y guisos, mientras que el cava aragonés, por otro lado, es el elemento estrella de muchísimos brindis, sobremesas y celebraciones familiares. Lejos de ser adornos, estas bebidas aportaban su granito de arena para construir una faceta mucho más sensorial de nuestra Navidad. Y por último, en el extremo norte de la gastronomía navideña aragonesa tenemos la trufa negra de Teruel, un producto cuyo valor es tanto culinario como simbólico. La trufa, misterio subterráneo que se revela a fines de año, en invierno, encarna esa parte de la tierra que aflora en la época más fría y es señal de abundancia y prestigio. Incorporarla en guisos, huevos rotos o salsas de fiesta es, además de un gesto gourmet, un reconocimiento de la bondad del suelo, que nos regala a su manera este tipo de alimentos cada año, y del trabajo de generaciones de truficultores. Al final, este listado de platos nos enseña que los sabores de la Navidad aragonesa no son independientes unos de otros, sino que van formando un itinerario sensorial que va desde el abrazo de cerdo curado en secaderos de montaña hasta el dulzor profundo de un turrón cogido a escondidas en ese cajón de la abuela. Cada bocado es una puerta de memoria que nos lleva a la preparación de meses, al trabajo de campo, a las ferias agrícolas de diciembre, a las hogueras en las plazas y a las reuniones familiares que cerraban un año y abrían otro. No hablamos de una gastronomía de catálogo o de restaurante, pues estos platos no se comprenden sin contexto. Necesitan ser ubicados en torno al fuego, en la mesa larga de casa o en la plaza, mientras las voces de los villancicos circulan en el aire. Son textos comestibles que cuentan historias que debemos escuchar muy atentos. Pero olvidémonos por un momento de la cena que todos conocemos y trasladémonos a la colación de Nochebuena. Veníamos de un día 24 concebido como un día de vigilia, es decir, un día en el que se guardaba ayuno o se comía muy poco, cenas consistentes en sopas, pescado, preferiblemente bacalao, o algún tipo de verdura como habas, judías, cardo. Sin embargo, a partir de las 12 de la noche, al regresar a casa tras la misa del gallo, la vigilia terminaba. Así, la familia organizaba junto al hogar, en primer lugar, la bendición de la tronca, y acto seguido la colación, una especie de recena que compensaba el ayuno pasado durante el día. Pero más que eso, era un acto que cerraba la vigilia y daba paso a la celebración, un rito que transformaba la abstinencia diurna en abundancia nocturna, desplegando así una mesa rebosante de sabores que resumían meses de preparación y el esfuerzo de la matacía, de los huertos, de las despensas. Acerca de las variedades de platos y postres que la componían, eran profundamente locales y reflejaban ese vínculo con la tierra y con las estaciones. El cardo apañado con bechamel, almendras y ajos, la longaniza de Graus recién curada, el abadejo y el bacalao preparado al ajo arriero o en albóndigas, el capón o el pollo, buen vino y sopa cana, a modo de postre hecha a base de pan tostado, grasa de capón o chicharrones, leche y miel. Para beber el ponche navideño, que era vino quemado con frutas secas, manzanas, membrillos y canela, y que servía además de como bebida como elemento simbólico. Con la primera taza se rociaba con la tronca del hogar, inaugurando así la celebración y deseando fortuna a los presentes. Hoy, como curiosidad, nos queda la ruta del ponche o senda del poncho en Jaca, donde bares y restaurantes de la ciudad ofrecen sus mejores versiones del tradicional vino caliente especiado, el ponche o el vino quemado. Los postres también tenían, por supuesto, un papel central. Típicos del Alto Aragón, los empanadizos de espinacas, cabello de ángel o calabaza, los panillets de almendra y miel, el pastillo, que era torta de pasta de almendras, nueces o pasas, y las neulas o nieblas de Teruel, que eran obleas o barquillos. Todos ellos eran la culminación dulce de la colación, mientras que los turrones y grilaches conectaban la mesa aragonesa con una tradición medieval de intercambio y disfrute que enlazaba de manera sutil con las romerías y ferias de la época. En muchos pueblos también se hacían frutas de sartén, como los refugiaus de Erla, que eran tortetas a base de harina, aceite, azúcar y miel, a veces rellenas de confitura de calabaza, azúcar y canela o pasas y piñones. También se consumían las cinco villas, un tipo de fullatre consistente en una torta amasada con miel y luego tostada. Son curiosos los cascabillos de Salvatierra de Esca, ciruelas pequeñas escaldadas y luego puestas a secar, y los barbos de Tauste, especie de empanadillas de masa escaldada y rellenas de natillas, mermelada o confitau, que se freía en abundante aceite y se pasaban por un plato con azúcar y canela después.
Pero la colación no siempre se limitaba al interior del hogar. En muchos pueblos, la plaza también se convertía en cocina y comedor de muchos. La gran hoguera de Nochebuena, encendida al anochecer, no solo daba calor frente al frío invernal, sino que también suponía el eje alrededor del cual se organizaba la convivencia. Se asaban patatas, cebollas y a veces carnes, se cantaban villancicos en rondas hasta el amanecer. Los vecinos y los grupos de jóvenes compartían lo preparado y cada cual aportaba algo de su despensa en una cena colectiva. La Gran Hoguera era ese lugar donde se tejían redes sociales, muy alejadas de las que conocemos ahora, donde las costumbres familiares se extendían a la comunidad y donde se prolongaba la fiesta hasta bien entrada la madrugada. En localidades como Campo, Coscojuela de Fantova o Monesma, la hoguera duraba toda la noche y servía de punto de encuentro para las cuadrillas de jóvenes, que recorrían el pueblo cantando, tocando campanillas, guitarras y bandurrias, bebiendo poncho y degustando las viandas que iban recogiendo. En Lledó y Oliván, las rondas podían prolongarse hasta el amanecer, mientras que en la Mata de los Olmos existía una especie de cofradía de mozos solteros que organizaba y costeaba colectivamente la colación y las hogueras. Al final, mientras la hoguera se apagaba y los últimos villancicos se perdían entre el frío de la madrugada, cada brasero, cada mesa y cada rincón del pueblo guardaba el eco de la noche, ese calor compartido, esa conversación entre vecinos, esos sabores que quedaban en los labios y en la memoria. La Navidad aragonesa no terminaba con el último bocado ni con la última chispa, sino que se quedaba suspendida en el aire, lista para volver a encenderse al año siguiente, igual de viva y familiar que aquella primera colación junto al fuego.